Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola amigos, el reencuentro como cada fin de semana para respirar hondo, para pensarlo todo de nuevo, tal vez para barajar, para disfrutar, para escucharnos, para tener un poco de tiempo para las cosas importantes de la vida. Y en esta oportunidad, repensar, releer o tal vez acercarnos por primera vez a Borges. ¿Y quién mejor que la magíster Teresita Bernino para hablarnos sobre Borges, para contarnos por dónde empezar y por qué es importante leer a Borges? Y así arrancamos. Hola Teresita, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Teresita, ¿por qué leer a Borges? Bueno, te diría que Borges estaría diciendo que en realidad no hay que leer a nadie porque sea importante, porque sea conocido, porque sea famoso. Sí. ¿Y por qué leer a Borges? Yo creo que Borges es puro placer, además de que, bueno, por otro lado, además es muy difícil y también es muy sencillo. Depende de cómo A ver, ¿cómo uno... es esa paradoja que Y porque siempre tenés... tiene varias lecturas? Sí, muchísimas, porque siempre tenés que desconfiar de lo que entendés, porque usa el vocabulario de una manera muy precisa, que vas al diccionario y decís, uy, claro, lo está usando con la acepción correspondiente, y porque además es sumamente creativo y porque además por él pasa muchísima literatura universal. Y Entonces uno no es lo que escribe, como decía Borges, sino lo que lee. Bueno, sí, es decir, cuando él dice, porque además esa es la otra, que Borges era estupendo lector, y no es una mentirijilla que él usa en sus prólogos, decir, no, bueno, yo soy mejor lector, por el cansancio publico. No, él es excelente como lee, y eso también sirve como aprendizaje para uno, para aprender a leer de otra manera. Claro. Como él dice en una conferencia, que uno debe leer como un lector de policiales, siempre desconfiando. Ajá. Entonces empieza con el comienzo de El Quijote, en un lugar de la Mancha, y dice, ¿por qué en un lugar de la Mancha? ¿Y por qué no otro? Y así, Claro. ¿no? Va. Bueno, entonces es como si abriese permanentemente puertas y ventanas para interrogarnos y para meternos en otros lugares, ¿no? Sí, para releerlo permanentemente, pues siempre, todo, cualquier buen escritor, cuando uno lo relee, porque además también uno cambia y uno va acopiando nuevas lecturas, pero con Borges siempre esto está especial. No es casual que, qué sé yo, que Harold Bloom en el canon occidental, que Italo Calvino, que Umberto Eco, que toda gente muy, muy de renombre caigan en Borges. Claro, que lo mencionen, que lo lean, que escriban sobre él. Sí. ¿Cómo caíste vos en Borges? Oh, la primera vez. La primera vez calculo que no me interesó. Fue en la escuela secundaria, fue con las ruinas circulares. Que es un buen cuento, pero yo sigo sin releerlo demasiado, las ruinas circulares. Una excelente profesora de literatura. Sí, divina, maravillosa. Bueno, algo debe haber influido en tu vida si los profesores nos dejan huella con nuestra vocación o la saben despertar, ¿no? Porque por algo después vos habrás abrazado las letras. Sí, no, yo era ya lectora, pero yo, a ver,
A mí, más que nada, lo que yo releo es ficciones. ¿Por qué? Me parece, primero porque lo trabajo con los estudiantes. Sí. Me parece que es el que les puede dar un mejor acercamiento. No todo ficciones, ¿no? Porque en ficciones hay algo como Tlon Uqbar Orbis Tertius, que ya solamente con el título te quedas asustado. Sí. Pero bueno, hay otros cuentos que me parece que son más accesibles y que pueden servirles para entrar a Borges. Si vos tuvieses que decirle a quien nunca leyó Borges, ¿por dónde arranca? Y por ficciones. ¿Por ficciones y por qué específicamente? Y porque creo que le va a resultar más la palabra no es fácil. El problema es que vos lees a Borges y tenés toda la literatura encima. Claro. ¿No? Es decir, sentís que leer a Borges en realidad se habla más de Borges que lo que se lee, ¿no? Bueno. Más allá de que hay muchísimo. Como de tantas cosas, hablamos mucho más de lo que sabemos, ¿no? Sí, no, igualmente la academia tiene libracos solamente de referencias bibliográficas destinadas a Borges y a diferentes cuentos o poemas o ensayos, pero... Y yo diría de trabajar con La forma de la espada, con El fin, con la muerte. Pero ves, La muerte de la brújula también es un cuento que me divierte mucho, pero sí, también ya a esta altura es difícil, porque yo lo releo mucho y lo he releído mucho. Y en consecuencia... A ver, pero te divierte, por ejemplo. Sí, totalmente, sí, sí. ¿Esa es la sensación que vos en general tenés cuando lo lees? ¿O cuál es el sabor que a vos te queda o la sensación que te queda? Bueno, depende de los momentos, ¿no? Yo creo que hubo un momento en que yo lo leí completo porque estaba buscando qué anotaciones sobre el sueño aparecían en su obra, ¿no? Y ahí, bueno, iba rastreando y iba como buscando las relaciones internas que el propio Borges tiene consigo mismo, que eso también es grandioso. ¿No? Es decir, como hay remisiones entre la poesía, entre los ensayos y entre los cuentos, ¿no? ¿Y ves un crecimiento también en su producción? Si vos la ordenás cronológicamente, o decís Borges es genial ya desde el primer momento. No, Borges no fue genial desde el primer momento, me parece a mí. Él reescribió mucho, por ejemplo, Fervor de Buenos Aires, que es lo primero que aparece en las obras completas, que también es discutible, porque tenés que saber cuáles obras completas, porque es decir, tenés las de 1974, pero parece que hay una versión anterior, y por supuesto hay posteriores, y esas obras completas las mandó a la imprenta cuando todavía después siguió publicando, porque el libro de Arena es posterior a 1974. O sea que escribe y reescribe. Sí, yo tuve la oportunidad de ver un borrador por la crítica genética de El Aleph, ¿no? Y tenía todo... ¿Qué es la crítica genética? Y la crítica genética, y es una crítica que hoy en día no sé cómo se estará yendo, porque estoy alejada de ellos, pero trabaja con los borradores y estudia cómo qué cambios se producen de un borrador a otro hasta la versión final y por qué. ¿Qué condicionamientos tuvo el autor, ya sea estilísticos, estéticos, personales? Es muy interesante. Yo hice esa experiencia con un cuento de Lugones, de la Guerra Gaucha. Lo que pasa es que hay que rescatar todos los borradores. Por eso, ¿no? Y hoy en día eso, si vos como está todo digitalizado, vos estás en tu propio borrador, es un borrador que vos borrás. Claro. En cambio, antes no. Es decir, de hecho, esos borradores de Borges deben de estar, hasta donde yo sé, en las grandes bibliotecas europeas o Estados Unidos. Y en eso de ir viendo, por ejemplo, lo que uno escribe y reescribe, ¿hay cosas que Borges nunca se animó a publicar?
Dejó de publicar lo que publicó, viste que él... A ver, ¿cómo es eso? No, y él sacó, ahora no me acuerdo cuál es, sé El tamaño de mi esperanza, me acuerdo del tamaño de mi esperanza, y creo que eran 2 obras más, que ya después renegaba de esas obras, pero bueno, los estadounidenses se lo recordaron porque lo tenían, no pudo sacarlo, y ese es el problema, ¿no? Es decir, además cuando morís como gran escritor, después hasta el papelito para la tintorería resulta publicado. Sí. Pero no, sí, él fue cambiando, porque además no solo cambió de ideología, que eso sería lo de menos, porque para mí yo tengo una gran separación entre el Borges hombre y señor que andaba por la vida y el Borges escritor, ¿no? Pero aún así ese Borges escritor fue cambiando, y él mismo lo dice, ¿eh? Sí. Es decir, lo va diciendo a lo mejor en algún ensayo. Bueno, y pareciera bueno que así fuese, ¿no? Sí. También, porque si no uno se estanca, no experimenta, no juega también, ¿no? Y pareciera ser que en todo oficio creativo el jugar y el pararse en distintos lugares está bueno y está muy bueno. Estamos hablando con Teresita Bernino, estamos hablando de Borges, vamos a hablar también de su ceguera, vamos a hablar de sus mujeres, vamos a hablar de su mamá y vamos a hablar de tantas cosas más. El programa de hoy se podría llamar Para empezar a leer a Borges. ויהי ביום השלישי באותו בוקר ויהי קולות ברקים וענן כבד וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם ויחרד כל העם מן המצר קראתי כענני במרחב קר מן המצר קראתי כענני במרחב קר שמע קולנו השם אלוקינו ברחמן רחם עלינו וקבל ברחמים וברצון לתפילתנו כי אתה שומע תפילות כל פה מן המצר קראתי Capítulo 2. Para leer a Borges, para leerlo en cualquier momento, para leerlo si te gusta, ¿no? Porque él es lo que te diría también, ¿no? Si te engancha, si te entretiene, si la pasás bien, si lo disfrutás bien, y si no, seguí con otro, ¿no? O es como el tango, Borges, que en algún momento llega.
Es una buena aseveración, sí, está bueno eso. Sí, Porque, Borges espera, como claro, el tango. viste que el tango dicen que siempre te espera. Y en eso ¿es un niño bien? ¿Es un chico de clase alta? Porque si uno tuviese que decir un niño bien, tal vez lo piensa más a Bioy Casares como un niño bien, ¿no? Él venía de una familia relativamente renombrada, por un lado ligada a los libros por parte paterna y ligada a las luchas por la independencia, la valentía, el coraje, o por lo menos así lo trabajó Borges Sí. en relación con su línea materna. Ujú. Pero Una madre con mucha fuerza, una madre que impacta mucho en él, ¿no? Ujú. Que una madre y el papá, ¿cómo es el vínculo de él con el padre? Y los libros, el papá también tenía problemas de vista. Ajá. Es decir, esos problemas que después hereda, que en realidad son heredados por Borges, ¿no? Esa ceguera que va creciendo. Va progresivamente. ¿Él sabía que se iba a quedar ciego? No sé decirte a ciencia Sí. cierta, pero sí sé que él iba progresando, su ceguera iba progresando. Sí. De Sí, todas sí, sí. maneras, él dice, por ejemplo, en el cuento, un cuento del libro de arena, el otro, que él se encuentra él es un Borges grande, mayor, que se encuentra con un Borges jovencito, y entonces le adelanta el hecho de que se va a quedar ciego, pero que no, porque el otro, no es que se lo adelanta, el otro, el Borges mayor le dice, sí, estoy esperando que me vengan a buscar. Entonces el Borges joven se extraña y entonces le explica con mucho cuidado, casi paternalmente, le explica a su otro yo que en realidad, bueno, sí, que ha perdido la vista, pero que, bueno, que ve formas y que no es que vea un negro profundo. Sí. Él queda ciego en 1960, es decir, la visión la pierde en 1960. Y era un hombre ya grande. Y ya, claro. Nació un año antes del fin cambio de siglo. del cambio de Es siglo. decir, en realidad, bueno, él queda ciego a los 60 años. Y estrictamente, Sí. antes debía tener una visión relativamente limitada, pero la Sí. ceguera le llega a 1960, ¿no? Y en esto de su mamá, ¿cómo influye ella en él? ¿Qué marca deja también en la elección de las mujeres y en la educación que Borges recibe, ¿no? Bueno, no tengo. Vos sos muy respetuosa. No tengo lo que sé es que Borges sí era muy tímido con las mujeres. Hay mujeres que No era el caso de Bioy. no, claro, estaba en las antípodas de Bioy. Bioy. Porque Bioy sí era un niño bien. No, pero además Sí. Bioy no es que fuera un gran seductor porque era un niño bien. Bioy No. era un gran tipo seductor. pintón, Porque aparte muy era buen buen mozo, mozo, absolutamente muy buen buen mozo, mozo. sí, sí, sí. Borges en Y cambio. además de un pasar acomodado, ¿no? El Bioy Totalmente. Casares. En cambio Borges no. Borges era tal vez una clase media alta. Sí, pero trabajaba mucho Borges. Borges dirigió revistas, fundó revistas, traducía, hacía notas para los diarios. ¿Pero todo era para subsistir o porque era No, en parte para subsistir. Tuvo trabajos ahí en una biblioteca que un poco lo humillaba. No es que de entrada estuvo en la Biblioteca Nacional no, trabajaba Sí. Borges. Tampoco es que estuviera mal económicamente no o estaba pasando en la penurias. Claro. Pero no era el mismo nivel de vida que podían tener Silvino Campo, Victorio Campo y Bioy, Bioy sus Casares. amiguitos, Sí, ¿no? sí, sí. La Trinidad. Y ahí hablas de sus amigos. Aparte de Bioy, ¿hay otros grandes amigos? Bueno, él admiraba mucho a Macedonio Fernández, a ese escritor realmente, lo seguía. Es decir, yo creo que con Bioy eran más parejos, Claro. y en cambio con Macedonio había un Sí. nivel de admiración.
¿Escribieron juntos con Macedonio? Hasta donde yo sé, no. Pero con Bioy sí. Con Bioy sí, sí. ¿Y por qué se cambiaban el nombre el apellido cuando escribían juntos? Vos decís lo del... El de Bustos Domecq. Sí, los policiales, los cuentitos esos policiales, y calculo que era parte del juego, porque debían divertirse bastante ellos dos, ¿no? ¿Y Silvina Ocampo también era de la partida de la amistad? Sí, Silvina Ocampo Silvina, no Victoria, ¿no? Bueno, Victoria debía ser la jefa en alguna lo que pasa es que ellos en 1940, sí, Silvina, Bioy y Borges publican la antología de la literatura fantástica. Sí. Y obviamente ahí ellos los tres seleccionan y además de alguna manera establecen qué literatura se tiene que leer. Es decir, como poniéndose más a la literatura social, ¿no? De sí, un anclaje más político, etcétera, etcétera. Y en cambio, bueno, es decir, desarrollar lo fantástico, que lo han desarrollado los tres de diferente manera, pero los tres trabajaron especialmente con la literatura fantástica. Ideológicamente, ¿dónde se para Borges? ¿Y hay un progreso en su pensamiento político? Borges venía de una cierta izquierda socialista, que en el cuento ese el otro reniega, se burla de sí mismo. Y después se convierte en alguien muy de derecha, que cuestiona la democracia de una manera, a mí me pone nerviosa. Pero ¿apoya los golpes de Estado, Borges? Más o menos, sí, pero cuando yo tengo registro de que asistió a una de las sesiones del juicio a las juntas y quedó horrorizado. Claro. Es decir, y ahí fue muy prudente, muy respetuoso, muy correcto en torno de cómo le había golpeado el testimonio de un detenido desaparecido. Era capaz de cuestionarlo todo, pero siempre con un modo de ser o con una voz tal vez muy calma y muy tranquila, no desde la arrogancia, ¿no? Depende de los momentos, ¿no? Ajá. Cuando era joven era más... se ensañó, por ejemplo, con Lugones, pero que estaba... A ver, era una intención de posicionarse, porque Lugones era el gran escritor. Sí. Y claro, en consecuencia, ¿con quién te vas a pelear? Con el que es importante. Sí. Así que... ¿Y ahí qué le criticaba el alumno? Se burlaba de que, bueno, si vas a usar azul en un verso, o si usas tul, te va a tener que rimar con azul. Claro. No, absolutamente descarnada. Era muy sarcástico. Bueno, una ironía de excelencia, ¿no? Y un humor... muy pulido, muy cuidado, de frases muy brillantes también, todo ¿no? El tiempo. Con una capacidad de síntesis increíble también, ¿no? Sí. ¿Y por qué no va a la universidad, Borges? ¿Sabes? Que no, la verdad que no sé. Supongo que no sé, pero estudió. Es decir, fue un estudioso de lenguas permanentemente. Pero sí, lo hacía todos los días, creo que tenía una rutina, por ejemplo, de estudiar latín o de estudiar griego, ¿no? Anglosajón. Sí. Antiguo, ¿no? Pero no, la verdad que no sé por qué no fue a la universidad. No. Pero llega a ser profesor universitario. Y él se engancha mucho con la literatura inglesa. Sí, con la literatura, pero además él consideraba que en realidad había que leer, como dije hace un ratito, ¿no? Que había que leer aquello si te gustaba, y si vos estabas leyendo y promediando el texto no te seguía interesando, estabas habilitado para dejar de leerlo. Yo no coincido con eso, pero bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo era adolescente y tenía ese consejo de Borges, y yo estaba leyendo una novela que era un plomo de Walter Scott, que aparecían todos los condados escoceses detallados, era aburridísimo, pero seguí leyendo porque esa cosa de seguir leyendo. Como darle un permiso, o tal vez como ese mandato de lo que se empieza se termina, sí. ¿no?
Sí, pero vos no sabés después lo que fue. Fue una historia de amor, venganza, pasión. Y te enganchaste en Pero algún era momento. una historia fantástica, que no me Sí. puedo acordar qué novela de Walter Scott es, porque no es no es Ivanhoe ni las más conocidas. Y para él, ¿quiénes son los tres escritores? Tres de cabecera escritoras. de Bueno, él lee mucho a Kipling, está permanentemente, ¿no? Hablando de Kipling. a Whitman, ¿no? Ah, sí, Whitman también. Sí, con Walt Whitman es absoluta Admiración, devoción, ¿no? Sí, totalmente. Whitman es uno de los que él más aprecia, más ensalza, totalmente. Y es Sí. una obra prolífica, ¿no? Es un tipo que produce Borges, ¿no? Y sí, ha escrito mucho, ha reescrito y bueno, y siempre, aunque uno pueda encontrar A ver, en vinculación. esto de escribir y reescribir, ¿se publican las dos versiones? ¿Él publica una versión de algo y después él lo vuelve a reescribir de otra manera? Mira, yo tuve la experiencia con Fervor de Buenos Aires. Mm. Fervor de Buenos Aires tiene como 6 o 7 reediciones, desde 1920 y pico hasta los 60. Y en esas reediciones él no solo va cambiando versos, sino que va introduciendo nuevos poemas y quitando otros poemas. Ajá. Es decir, eso es lo que yo seguí de cerca y Mirá. de lo que puedo hablar. ¿No? Sí. Después ya no sé hasta qué. Hay otra cuestión. Yo te hablé de ficciones, pero todos los cuentos de ficciones primero aparecieron o en Sur, o en la prensa, o en La Nación. Claro. Es decir, él primero los publicaba Claro. en algún medio periodístico. ¿Pero fue un periodista en algún momento? No, siempre relacionado con temas Con librescos. temas literarios. Sí, hasta donde yo sé, sí. Cuestiones filosóficas, que era la manera de leer la filosofía de Borges, que eso también es muy Sí. atractivo. Vamos a hablar más en profundidad de la filosofía de Borges. ¿Qué le pasa a él con el tiempo? ¿Qué le pasa con la muerte? ¿Qué le pasa con los lugares, con los barrios, con los personajes? Estamos con Teresita Bernino, estamos hablando de Borges en esta noche y es tiempo de establecer un nuevo respiro musical. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויהי קולות ברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם ויחרד כל העם מן המצר קראתי ענני במרחב קר מן המצר קראתי ענני במרחב קר שמע קולנו השם אלוקינו ברחמן רחם עלינו וקבל ברחמים וברצון לתפילתנו כי אתה שומע
capítulo 3. Para hablar de Borges, para leer a Borges, para saber un poco más de Borges, y la pregunta del sentido común o de todo el mundo siempre es ¿por qué nunca ganó el premio Nobel, no? Yo creo que eso habla mal de la Academia Sueca, el hecho de no haberle dado a Borges, y encima haberlo nominado, porque lo peor es eso, haberlo nominado varias veces. Si no se lo querés dar, no se lo des, si no te conviene políticamente, por lo que fuera la coyuntura. Hay una cuestión política siempre, ¿no? Está bien, pero no lo nomines, los premios, ¿sí? Qué sé yo, me parece que es un... ¿Le importó a él? ¿Le pesó eso? ¿Le dolió? ¿Hablaba de sus dolores? Bueno, sí, de la ceguera habla. En alguna poesía plantea, ¿no? El hecho de que Dios le dio el hecho de ser bibliotecario, de ser de estar al frente de la Biblioteca Nacional, pero a la vez le resta la posibilidad de ver, ¿no? Sí, pero por supuesto siempre con esa erudición, con ese pudor que tiene para trabajar el dolor Borges, ¿no? No es que trabaje desde lo sentimental, no es una estética con la que él... Ni un sensiblero, por eso, pero... Ni busca el golpe bajo. Pero el dolor está... Pero el dolor es la ceguera. Es que yo haya sentido, es uno de los dolores, creo que fue el de la ceguera. ¿La madre? No tengo registros, calculo que sí, pero no tengo un registro de... ¿Qué pasa? Que habla de sus antepasados, habla de la muerte, pero siempre también en esa clave, ¿no? de vocación que los vuelve presentes, ¿no? Y ahí es donde también se juega el tema con la memoria, que así como trabaja con el sueño en diversos cuentos, también trabaja con la recordación, con la memoria, con el modo, ¿no? Estoy pensando en ese poema de Cuaderno San Martín, en el que habla de cómo él presume que fue la muerte de su abuelo, que el abuelo fantasea con estar en batalla y no en una cama, ¿no? Y en consecuencia él, dice que para él se lo contaron en clave de viaje, ¿no? Pero que para él, bueno, su abuelo había estado ahí porque estaba dando órdenes, ¿no? Y estaba listando a sus tropas y para morir en combate y no en la cama, como efectivamente murió. ¿Qué le pasa a él con el tiempo? Y lo está cuestionando, ¿no? Permanentemente, además trabaja con la eternidad, trabaja con el tiempo divino y la limitación del tiempo humano, y liga tiempo y espacio, ¿no? Y por ejemplo en el Aleph va a revisar esa posibilidad de que ese minuto, esa cuestión de eternidad, pero que es absolutamente proyectable, se pueda dar también en el espacio, ¿no? Que desde un puntito de 2 centímetros más o menos vos puedas ver todas las imágenes del universo sin superposición. El tema de la felicidad. El tema de la felicidad, pobrecito Borges, me haces acordar, viste que ahora en WhatsApp, en todas partes o en Facebook aparecen poemas en donde él dice que bueno, que lamenta no haber sido feliz. No, un poema que no pertenece a él. Todo el tiempo, poemas que no pertenecen a él, de lo más chabacanes. Se le ha atribuido mucho. Con ¿no? música de Piazzolla y cuadritos de Van Gogh, parece que... Bueno, vos sabés que respecto a lo que vos contás, este poema de he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz, que no pertenece a él, en un momento yo trabajaba en la producción de Neustadt y se lo acerqué a Neustadt como de Borges, ¿no? Y eso, si bien era un error porque no pertenecía a él y Neustadt lo leyó al aire, significó que María Kodama, que era reacia a todas las entrevistas, llamase a la radio para decir, les pido por favor que no le atribuyan, y poder conseguir una entrevista con María Kodama, que era un imposible en esa época. Después María Kodama pasó por todo, por Showmatch, por cuánto programa hubo. A veces los errores son oportunidades, tal vez también, quizás en el pensar y en el sentir hasta del mismo Borges, ¿no?
Bueno, si querés lo podemos, pero lo que pasa es que te corren la estética, es una estética diferente, no es Borges. No es él. Porque esa precisión, esa elección de los términos, ese no cerrar el sentido, porque eso es lo que provee Borges, no cierra el sentido. Vos lo lees y seguís pensando y seguís preguntándote, ¿habrá querido decir esto o habrá querido decir esto otro? Sí. Y eso es lo muy rico. Y por eso lo policial que vos decías de algún modo en cómo hay que leerlo y que lo lleva a escribir también cuentos policiales, ¿no? Sí, tiene esos que vos habías nombrado, los que hace conjuntamente con Bioy. Como Bustos y Domecq. Y después, tiene La muerte y la brújula como policial. Habría que ver si se lee como policial Historia de Rosendo Juárez, ¿no? Habrá que ver si se le puede dar. ¿Y el barrio qué le pasa a él con Palermo, los cuchilleros? Sí, ahí en la Fundación Mítica de Buenos Aires, ¿no? Que él considera que le fundaron la patria ahí en su lugar. Sí. En su lugar de... Un Palermo que no era tan fashion en esa época, No, y no además... es el Palermo actual. No, y es la discusión también si estaban los malevos y esos cuchilleros de los que él recrea, ¿no? Hasta qué punto él vivió efectivamente eso, ¿no? En lo que le tocó estar. Vos hablaste en un momento de su paso como director de la Biblioteca Nacional y aún siendo ciego, ¿no? Ocupando ese cargo y el tema de los libros y de Dios y de la ceguera. Es un agnóstico no tan agnóstico, ¿no? Sí, porque permanentemente hay una referencia a lo divino, a la inmortalidad, sí, pero a la vez, él no era un seguidor del dogma, ni mucho menos, ¿no? Es decir, tenía otra manera de leer la Biblia, por ejemplo, desde lo literario, porque Borges, toda la discursividad que él trabaja, filosofía, historia, religión, siempre está en aras de lo literario. Bueno, desde lo literario la Biblia es muy rica también, claro, ¿no? Él recrea todo en función de contar una historia. ¿Y el esoterismo y el I Ching y Sul Solar? Sí, ahí eso yo no, pero sí, Borges trabajaba también todo eso y tenía predilección por esas cuestiones. Sí. Le daba como un lugar interesante y a lo enigmático, el laberinto. ¿Qué significa los laberintos en Borges, no? Y lo que pasa tiene varios cuentos, ¿no? Donde trabaja los laberintos y incluso tiene ese laberinto que es la línea recta, ¿no? Que es con lo que de alguna manera termina La muerte y la brújula. Y los laberintos, es decir, donde le da la voz al propio... al Minotauro, ¿no? El propio Minotauro habla de cómo es su laberinto. O a Ben-Jacán el Bojarí, muerto en su laberinto, que también ahí recrea la idea de un laberinto que en definitiva es un cebo, ¿no? Para atraer al victimario. O sea que, ¿qué son los laberintos? Esa es la cuestión de Borges, porque Borges trabaja temas recurrentes, pero en cada cuento los va trabajando con una dimensión diferente, con un alcance diferente, ya sea que los trabaja porque está recreando más lo metafórico o el nivel de lengua, y en otros, en cambio, está recreando más la estructura. Es decir, por eso hay mucho trabajo de escritura en todo. Y en esto que vos decís, entonces Borges no es para todo el mundo. Sí, es para todo el mundo. ¿Por qué no? Lo que pasa es que todo el mundo... Los niveles de profundización y de lecturas y de relecturas y de el poder entenderlo, ¿no? Pero para eso está la relectura. Y además uno a veces ha leído a Borges sin haberlo leído, porque ha leído otros escritores argentinos y quizás no argentinos que han leído a Borges y que han tomado ideas de Borges. ¿Cómo? ¿Quiénes?
Y bueno, por ejemplo, ahora Consiglio ha publicado cuentos en los que está trabajando una intertextualidad, una alusión, una proyección directa con, por ejemplo, con el sur, en Sí. diagonal sur, y Un día en la vida, que creo que no lo estoy citando bien, me parece, Un día en la vida, que es el cuento de Consiglio, que de alguna manera recrea, actualizando el cuento de Borges, biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Ujú. No, yo creo que Borges es para Es como que está sin estar. El tema es si vos tenés ganas de leer algo que no resulte un pasatiempo. Es un pasatiempo, ¿cómo explicarle? El tema es cuánta dificultad vos estás en condiciones de admitir que te proponga un escritor. Si vos querés un desafío... Claro, pero no es un buen modo de iniciarse en la literatura, ¿o sí? ¿Vos le dirías a alguien que no ha leído nada o que empieza a leer Bueno, que nadie, arranque por Borges? es que no, se supone que nadie Bueno, ha está dejado bien, de yo- leer. Algo ha leído. El libro de lectura del colegio, pero... No, bueno, pero yo sí, yo trabajaría en la escuela media algo de Borges. Ujú. Aunque cueste, me parece que está bien, no solo ¿Para Borges. qué? ¿Para dejar la semilla? No, para que conozca. Yo siempre soy de la idea de que como docente uno tiene que proponer diferentes estéticas, diferentes temas, Claro. diferentes Abrir abordajes. puertas. Totalmente. Y después cada uno, por supuesto, decide, elige pero ¿por qué dejar de leer a Borges? Yo creo que en otros países le rinden un homenaje a sus escritores nacionales y me parece que Borges tiene algo es el escritor nuestro que tiene proyección internacional. Ujú. Y bueno, entonces si somos tan argentinos y salimos a festejar porque ganamos el mundial, bueno, también Aunque él no saldría, ¿no? sí, yo creo que sí. ¿Quién? ¿Borges? Sí. No, Borges no. Creí que nosotros no No, saldríamos. no, él no saldría a festejar el No, mundial, además cuestionaría qué es el fútbol, Sí. qué es eso de andar corriendo. Tantos a una misma pelota, ¿no? Sí, se burlaría y uno diría, uy, sí, qué sé yo, pero a mí me gusta tanto el fútbol. Estamos hablando con Teresita Bernino, estamos hablando de Borges. Ella lo calificó como el gran escritor argentino, no es la única que así lo piensa y lo siente. Y después de este respiro musical vamos a preguntarnos qué recomendamos, cómo ir haciendo ese trayecto, cómo ir construyendo el propio camino respecto a Borges y tal vez armar nuestro propio laberinto. Tiempo de un respiro musical. ויהי ביום השלישי באותו בוקר ויהי קולות ברקים וענן כבד וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם ויחרד כל העם מן המצר קראתי כך ענני
Capítulo 4. Hay un libro que se llama Las que mandan. En realidad ese libro es posterior a lo que escribió el sociólogo José Luis de Imas hace muchos años. Y en este caso quien lo escribió es una socióloga y periodista que es Ani Ventura. En uno de los capítulos va tildando a las distintas mujeres de algún modo. Y a María Kodama la tilda de la impostora. ¿Es una impostora, Teresita Bernino, María Kodama? A mí no me cae simpática. No sé si con eso te estoy contestando. Hubo un momento en que ella era muy mezquina con los derechos de autor, pero para citar o para incluir fragmentos en los libros de texto de la escuela media. El juicio que le entabló al escritor que hizo el Aleph engrosado, por ejemplo, que lo tuvo a maltraer. Al final después creo que quedó en nada, pero la pasó mal durante muchos años. Y de hecho, bueno, era realmente muy, muy celosa de los materiales. ¿Fue su gran amor? ¿O el único que conocimos? No, calculo que no debe haber sido su único gran amor. No puedo poner Pero sí fue un amor largo, duradero, y fue un amor extraño, ¿no? Porque fue un amor con una alumna, ¿no? Con alguien y de otra cultura, ¿no? Sí, pero bueno, él no veía mucho, ¿no? En relación. No, pero yo lo que sí sé es que le gustaba el cabello largo a Borges. ¿Ah, sí? El tema del cabello era algo que lo atraía. ¿Hubo un amor con María Esther Vázquez? Ay, no me hables de eso, que estamos en una radio y... No, sí. ¿Por qué? No, porque a mí me parece que María Esther Vázquez no estuvo prudente en relación con lo que habló. Yo creo que sí, bueno, si vos le das de calabazas a un hombre, bueno, guárdatelo, no tenés por qué hacer ostentación. Una mujer, ¿vos decís que tal vez María Esther Vázquez es una mujer despechada? No, al contrario, ella no le parecía interesante como hombre Borges, pero no hay necesidad de estar publicándolo. ¿Por qué lo hizo? No, yo no tuve nunca ningún contacto con Vázquez, no sé. ¿Qué pasó con el ama de llaves, no? También, porque hubo todo un tema con la herencia de Borges, ¿no? Y bueno, no tengo información, no sé de eso. Sí. Bueno, a nosotros nos gusta. Pero no, está bien, es que en general siempre hay, ¿no? Pero ¿quién lo heredó a Borges? ¿María? Y los sobrinos de María Kodama, hasta donde yo sé. Primero María y después claro, sí, no fueron para los hijos de la hermana. No. Él tenía una hermana y la hermana era... ¿no era Leonor? Pero quedó... ¿Leonor era? No sé si era Leonor, no. ¿Nora? Nora. Pero tenía sobrinos carnales, como se puede decir así. ¿Y qué pasó? María lo fue... No, es que el Poder Judicial determinó que los herederos eran los sobrinos de la esposa legítima, que era María Kodama. Hasta donde yo sé... ¿Pero se casaron? Y calculo que sí, se deben. Sí, si no hubiera heredado tampoco ella. Claro. Bueno, o tal vez por una cuestión, salvo que hubiese habido un testamento, ¿no? Bueno, sea que se... No, bueno, lo que... ¿Era tanta la fortuna? Y no sé, pero tiene tanto derecho de autor que hoy en día hay mucho, ¿no? Pero tampoco, bueno, no te permitiría un buen vivir, pero no sé. No sé si es la de los Bioy Casares, pero me parece que venía de otro lado. Claro, no es el campo, pero pero y además algún premio ganó. Sí, así que y su trabajo en las editoriales, qué sé yo, todo eso, y como jurado algo también le pagarían en su momento.
Calculo que en algún momento estuvo más resuelta su vida económica. Más allá de que trabajó mucho, estuvo Sí. siempre con los libros, ¿no? ¿Qué le pasaba con la muerte? Ay, Pablo, vos me haces cada pregunta. Pero algo le pasaría, ¿no? Como a todos. Mm. Es un tema... Bueno, por ahí vos me lo preguntás en función del inmortal, pero vos pensás que ahí también ese inmortal tenía cansancio de ser inmortal, ¿no? Porque se pierde la coyuntura, lo cercano, no sé. ¿Vos a qué poema o a qué texto No, particular? a él en general. Porque él en realidad habla de las muertes heroicas, ¿no? En términos generales, ¿no? Por ejemplo, en la otra muerte que había sido un traidor, un traidor porque había sido un cobarde, más que traidor, un cobarde, y quería que eso diera una vuelta atrás. Pero Dios no podía enmendar eso, pero lo que sí pudo hacer Dios es que en la memoria de los hombres él dejara de ser recordado como un cobarde y se lo recordara como alguien valiente. Entonces me parece que siempre en él se juega esa muerte heroica, valerosa, con un significado, con una funcionalidad. Me parece. Estoy intentando contestarte una pregunta muy difícil. ¿Y el sentido o el propósito de la vida para él está en ¿Leer? conseguir qué? ¿Lograr qué? Y dependerá de cada uno respecto de lo que él nombra, ¿no? En esa enumeración que hace en el Aleph, ¿no? Un recuerdo, un libro, una versión antiquísima, incunable, de las Mil y una noches. Pero lejos está de pensar que es una experiencia sin sentido, ¿no? Sí, no, nunca hay nada que yo recuerde. No hay una cuestión de un nihilismo. No, igual puede tratar el nihilismo, pero con esa erudición de Borges, que ahí uno se queda, bueno, replanteándose qué quiso decir Borges y cuál es la acepción y con qué está discutiendo. Son esos ensayos que resultan muy complejos. Ahí hay varias relecturas ¿Y necesarias. con el tango qué le pasa? Nada, bien. ¿Es solo La el milonga, tango? el tango. La milonga, el tango, ¿no? ¿El folclore no? No tengo recuerdo de que haya trabajado algo del folclore. ¿No? Sí, bueno, el Martín Fierro, pero eso no necesariamente es Claro. Si hay algo que él extrañaría de haberse quedado ciego, es que era un gran cinéfilo, ¿no? Sí, pobre, sí, totalmente. Disfrutaba y veía cine, y hizo críticas de cine. ¿Hizo una película? Hizo el guión, sí, de una película junto con Bioy, que es Invasión, que uno de mis profesores de cine, de alguna vez, hace muchos años, decía que Invasión traía yeta, porque había poquitas copias, y encima cuando uno quería verla siempre pasaba algo o se detenía. Yo la vi, pero te digo que con una dificultad, con una imagen sumamente muy poco nítida. Y hablábamos así antes de la entrevista que pocas veces fue llevado al cine, no es de esos escritores algo, no estrictamente, pero por ejemplo, yo te conté alguna vez lo de La intrusa, que a él no le gustó la versión. Que lo hizo Carlos Hugo Christensen. Sí, y él no estaba de acuerdo, más allá de que ya estaba ciego, él no estuvo de acuerdo con la versión que hizo. Pero en el texto de Borges dice que la relación de los dos hermanos con la muchacha dio que hablar en el vecindario. Entonces, cuando vos tenés un ménage à trois en la película, bueno, Borges se escandaliza. ¿Le gustaba espantar a los burgueses a él? Sí, ¿Era un gran provocador? Sí, yo pienso que sí, a todos, no solo a los burgueses, a los intelectuales, a los pseudoeruditos, sí. Era un humor inglés sin duda que lo atravesaba, ¿no?
Y eso era la mamá o el papá. Yo diría que el papá. Mm. Pero no tengo más detalles. Cortito, 3. ¿Por dónde? Vuelvo a la pregunta inicial. 3 lugares por donde empezar a leer a Borges. Vos decís Emasuns, tal vez. Emasuns es un buen cuento, según como lo leas. Si con una primera lectura es entendible, si uno quiere avanzar un poco más, se complejiza. A mí me gusta mucho La otra muerte, pero es un cuento difícil, que es del cobarde. Borges tiene varios cobardes ahí andando por su... ¿Ese siente un cobarde? No, calculo que no. No, podrá decirlo, pero no lo creo. Pero bueno, y yo te había nombrado La muerte y la brújula, el Aleph es un cuento también, es un cuento difícil, es un cuento porque además subvierte el género cuento. Vos empezás a leer una historia de amor, después resulta que es una historia crítico-literaria, después resulta que es una historia fantástica, cuando ve el Aleph, el puntito donde se ven todas las imágenes del universo, y después tiene un cierre tipo ensayístico en el que niega la existencia del Aleph. Si él perdió la vista, es porque tal vez pudo ver mucho más lejos, ¿no? Sí, está bien, habría que ver qué significa ver, ¿no? Uno puede ver y no estar observando, no tomando cuenta. Sí. Teresita Bernino, Borges, para leerlo, para conocerlo, para amarlo o para odiarlo, pero para hablar siempre de él. ויהי ביום השלישי באותו בוקר ויהי קולות ברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. Antes del fin, el epílogo. Y Teresita Bernino, este programa se llama Modo Vida. Y para vos, ¿qué es la vida? Entre las primeras cosas están los afectos, pero también está la lectura, está la ¿Es cultura. un libro abierto? No, hay que leer libros para tener una lectura diferente de la vida. No, yo creo que siempre salvan los libros, el conocimiento, la curiosidad. ¿De qué? ¿De la vida misma? De algunas realidades con las que uno tiene que convivir, con guerras, muertes. Con dolores personales. Con dolores personales también, sí, absolutamente. ¿Y el propósito o el sentido de la vida? ¿Para qué estamos acá? Bueno, eso dependerá. Si uno es creyente, Sí, lo pero para pensará vos. como una trascendencia. Yo no me pregunto mucho para qué estoy, sinceramente. Yo disfruto conociendo, aprendiendo y... Vas trascendiendo, o más que trascendiendo, recorriendo la vida misma. Sí, sin trascender nada, Pablo. ¿Por qué? No, porque trascender es una palabra muy ambiciosa, muy tiene... No, bueno, es un caminito pequeñito Pero ahí, algo debes entre querer. todos los perejilitos que andamos por el mundo. Pero algo debes querer dejar, además de los libros de Borges. Sí, vos sabés que yo quiero dejar el amor en mi nieto. Eso es algo que me interesaría, que dentro de 50, 70 años él tenga algún recuerdo afectivo hacia mí. Gracias, Teresita. No, gracias a vos. Gracias, Gustavo.
¿La pasó bien? Bien. Para leer a Borges, entonces, de esto se trató este modo vida.